Muy buenas noches, estimados televidentes. Ya estamos dando inicio a la edición de Ave Ayala Mundo correspondiente a este jueves 22 de marzo de 2018. Como siempre, acompáñenos en los próximos 27 minutos con análisis y comentarios de algunos de los sucesos más importantes de la jornada que ya está casi a punto de concluir. Vamos ya a nuestro primer bloque, lo vamos a hacer iniciando en Perú, porque durante esta jornada ha habido amplia repercusión después de que el presidente o ya expresidente Pedro Pablo Kuczynski presentara su dimisión la víspera. Aunque el partido Fuerza Popular llama ciudadano ejemplar al congresista Moisés Mamani, que fue quien grabó el video que motivó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de Perú, todo indica que esta es una historia sin héroes. Mamani documentó furtivamente las grotescas escenas en las que sus colegas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, otros dos personajes, así como el propio abogado de Kuczynski, Alberto Borea, le ofrecían prebendas y hasta la oportunidad de enriquecerse con la corrupción a cambio de que no votaran por la destitución de Kuczynski en diciembre pasado. Un episodio al peor estilo del siniestro personaje de Vladimiro Montesino. Recuerden, el ex asesor presidencial del ex gobernante Alberto Fujimori, precisamente el padre de Keiko Fujimori y de Kenji Fujimori. Según los analistas, este episodio al peor estilo, como le decía, de Montesinos fue acontecido entre las facciones políticas que dividen al Frente Popular. Unos que siguen a la que ven ahí en sus pantallas, que es Keiko Fujimori, que fue candidata presidencial, y otros que siguen a Kenji, que es el hijo menor del ex mandatario Alberto Fujimori. Unos por querer comprar votos, como han podido conocerse a través de las informaciones, y otros por grabar este episodio que al final precipitó la dimisión de Kuczynski. El congresista Mamani actuó evidentemente por el cargo de Frente Popular, aunque él lo ha estado negando, y para ello utilizó una minúscula cámara enmascarada en un bolígrafo, un artilugio que usan en sus operaciones las compañías como la empresa de seguridad y vigilancia privada que posee el propio Mamani, y que en apariencia, según los propios analistas, aparentemente es una persona frágil e inofensiva, pero que se prestó para todo este entramado, una discusión entre ambos hermanos, entre Keiko y Kenji, que son las cabezas visibles del Frente Popular. Keiko porque ha estado siempre de oponente a Kuczynski, Kenji porque logró a través de este entramado que el propio Kuczynski le diera la libertad a su padre de una manera humana, o sea, por condicionantes humanos ante la situación de gravedad que tenía el ex mandatario Alberto Fujimori, que estaba en prisión. La situación sigue siendo tensa allí en Perú, porque hoy se ha vivido una jornada de jueves en la que el país en la realidad no ha contado con un mandatario. Así lo han estado reflejando los diversos medios. Perú ha vivido una jornada sin presidente en espera de que llegue desde Canadá, donde actúa como embajador el que sigue siendo el vicepresidente aún, Martín Vizcarra, y que puede ser quien asuma. Todo no está totalmente claro hasta este minuto. Hay que también decir que el propio exmandatario ya, Pedro Pablo Kuczynski, podría incluso enfrentar nuevamente a la justicia de manera inmediata, e incluso que se le prohíba la salida del país hasta tanto sea nuevamente llevado a la silla de los acusados. Recuerden que está acusado presuntamente por cometer delitos de corrupción y de aceptar sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht cuando era ministro en el gobierno del exmandatario Alejandro Toledo, y que su empresa fue beneficiada con estos trámites irregulares de manera corrupta. Pues bien, la Junta de Portavoces de las diferentes bancadas
del Congreso, un Congreso donde él recibió esta banda presidencial hace 20 meses. Como ustedes están observando, formalmente ha aceptado que se postergue la renuncia de Kuczynski hasta tanto no arribe al país Vizcarra, que como les decíamos, aquí lo tienen al lado de Kuczynski después de cuando fue nombrado presidente ya, y que está regresando desde Canadá, como les decía, donde actúa como embajador de la nación peruana. Durante el jueves, el legislativo debatió la carta de dimisión del propio Kuczynski, un documento al que continuamente durante todo el día le han estado señalando carencias, entre ellas la de una autocrítica seria por parte del ex mandatario. Todas las bancadas parlamentarias acordaron postergar para el viernes, o sea, para mañana, la juramentación de Vizcarra sin alcanzar consenso sobre la aceptación de la renuncia de Kuczynski en su totalidad y pendientes aún de la amplia demanda que existe a nivel del país de que incluso sean convocadas nuevas elecciones. Precisamente vamos a concluir este primer bloque con esta situación. Es que la mayoría del pueblo peruano está reclamando de que se vayan todos. Considera que todos los que integran ese gobierno de Kuczynski de alguna manera son responsables de toda la situación y la grave crisis política y social que está atravesando el país y por tanto están demandando que se vayan todos. Así lo ha reflejado una encuesta del consorcio GFK que dice que prácticamente el 50% del país está demandando que incluso no se confirme ni siquiera a Martín Vizcarra en lugar de Kuczynski, porque el país está prácticamente en un estado incandescente. Incluso no se salva tampoco ni el propio Congreso, o sea, el Parlamento. Apenas tiene una aprobación del 11%, la más baja durante todo lo que va del año 2018 y específicamente en este mes de noviembre, que ha caído en picada a pesar de que la inmensa mayoría estaba de acuerdo con que se llevara adelante la moción para destituir a Kuczynski. Ni aún así la mayoría de la población aprueba la labor que está también llevando adelante el Congreso. La inmensa mayoría del país está indignado porque considera que todos los políticos y gobernantes que en este momento siguen ocupando sillones en el gabinete ministerial o en diferentes rangos del gobierno de Perú también son responsables de poner en evidencia la podredumbre en la que está sumida toda la nación. La crisis está lejos de resolverse y de ahí que los principales analistas e incluso casi todos los medios públicos del país estén valorando que se tome en consideración lo que ha dado como resultado este sondeo que ha llevado adelante esa empresa GFK, que hay que precisar, hizo el sondeo antes de que Kuczynski diera a conocer su dimisión durante la jornada de ayer. O sea que desde antes de su dimisión ya prácticamente más de la mitad de la población peruana está considerando que todos los que integran ese gobierno deben de irse porque no están resolviendo la situación del país. Una crisis que se sigue agravando aun cuando faltan unos 15 días, 2 semanas, para que la nación, la capital, Lima, acoja la 8ª cumbre de las Américas. Realmente situación bien compleja. Vamos a nuestra primera pausa. Al regreso estaremos con más de la agenda internacional aquí en Avia Yala Mundo. Rock Producciones presenta los ritmos, canciones y éxitos que marcaron nuestras generaciones. Como nunca antes lo sentiste. La gira Caracas Sinfónico. Viernes 6 de abril, teatro al aire libre, a partir de las 20:30. Venta de entradas, Hotel Europa, Hoyos Copacabana, Megacenter, La Jungla, Mega Fashion Manía, Shopping Norte. Reserva 752-42-814. Caracas Sinfónico. Espacio de salud. Medicina.
Salud integral. Teleconsultas. Prevención. Doctora Aviala. Aviala Televisión, un continente de culturas. Ampliamos nuestra cobertura. Ahora en Tarija, Canal 25, señal abierta. Aviala Televisión, un continente de culturas. Estamos de vuelta, vamos ya a nuestro segundo bloque y vamos directamente hasta la Federación de Rusia, porque durante esta jornada diversos medios y analistas han estado comentando que la campaña mediática y política del Reino Unido de Gran Bretaña contra Rusia no cesa y que con el paso de las horas está mostrando con claridad cuáles son sus objetivos más inmediatos y tácticos, o sea, lo que está llevando adelante el Reino Unido con esta campaña antirrusa. Y según los analistas, es demonizar al presidente Vladimir Putin, a quien ya vieron en sus pantallas, así como boicotear el Mundial de Fútbol que tendrá lugar en el verano en varias ciudades de la Federación de Rusia. El caso del supuesto envenenamiento del doble agente espía Sergei Skripal, a quien nadie ha visto desde el incidente ocurrido el pasado día 4, es empleado por Londres como argumento para cualquier planteamiento. Primero, sirvió como justificación para que la primera ministra británica, a quien vieron unos segundos atrás en pantalla, Theresa May, diese un ultimátum a Rusia sin tener en cuenta que se trata de dos potencias con armas nucleares. Afortunadamente, Moscú mostró mucha paciencia y nada grave sucedió. Segundo, Londres, por intermedio de su propia primera ministra que tienen ahí en sus pantallas, utilizó el caso del espía para iniciar una guerra contra Moscú en el campo diplomático, al expulsar a 23 funcionarios de la embajada rusa en Reino Unido, a sabiendas de la justa reacción del Kremlin ante dicho gesto. En tercer lugar, el ministro británico de Relaciones Exteriores fue aún mucho más lejos. Boris Johnson acusó directamente a Putin de ser quien ordenó personalmente el envenenamiento del espía Skripal, luego de conocerse la apabullante victoria del actual mandatario ruso en las recientes presidenciales. Theresa May anunció de nuevo, sobre la base del caso del doble agente, la aplicación de más sanciones y adelantó que entregará muestras a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, aunque negó la colaboración con Rusia en ese órgano. Particularmente en este punto, el pedido de Moscú consistió en llevar el caso a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, donde cada parte debía entregar pruebas para justificar sus argumentos. Aquí voy a nombrar ahora otro elemento importante que tiene que ver con este señor que ustedes vieron ahí, Boris Johnson, con el canciller, y es que arremetió contra la celebración en Rusia del Mundial de Fútbol, a cuya sede Londres aspiró en algún momento, y comparó ese próximo Mundial con las Olimpiadas de 1936 en la Alemania fascista. Realmente se fue un poco los cables al canciller británico. Por su parte, la portavoz rusa le respondió tanto a Johnson como a todos los que desde Londres han estado generando esta situación de campaña antirrusa, que Londres ponía en evidencia su verdadero objetivo, es decir, crear una imagen de enemigo de Rusia con provocaciones y ofensas para boicotear el Mundial de Fútbol. Así de contundente fue esta diplomática que ustedes vieron ahí, María Zaharova, que es la portavoz de Exteriores ruso.
La prensa británica ha revelado las gestiones de Londres para que otras naciones occidentales expulsen a diplomáticos rusos de sus capitales, con lo cual parece demostrar las crecientes dudas sobre lo ocurrido verdaderamente en el caso de Skripal. Ninguna otra nación hasta este minuto le ha seguido los pasos. Todos han insistido en que es necesario que se presenten pruebas, que se sigan las investigaciones, pero nadie ha tomado una medida a la altura y el extremo que lo hizo Londres. De hecho, el jefe del Departamento de Control de Armas de la Cancillería rusa, Vladimir Yermakov, dio a entender que, como ocurrió en otros casos, Londres podría estar detrás de una teatralización de un caso de envenenamiento para culpar a Moscú. El gigante euroasiático, Rusia, fue acusado también, recordemos, de injerencias en Siria, cuando en realidad el gobierno legítimo de Damasco fue quien pidió ayuda a Moscú para combatir el terrorismo que Occidente promovió. Moscú sigue sometido a sanciones de todo tipo, a las cuales respondió con contramedidas en beneficio de su economía. En lugar de lograr incluso la caída de la popularidad de Putin, la desintegración de Rusia, el colapso económico o la sumisión en política exterior de Moscú hacia Occidente, realmente las potencias occidentales han obtenido todo lo contrario, y por eso ahora parece que algunas de estas potencias están abocadas a forzar las acciones. De ahí que la cruzada iniciada por el Reino Unido parece encajar en esta nueva fase del diferendo de Rusia y Occidente, en una tarea que a todas luces se dibuja escabrosa y con resultados todavía impensables, aunque la paciencia que ha mostrado Moscú es la que ha posibilitado que la situación no llegue a extremos. Pero como hay muchos analistas lo plantean así, hay un dicho que dice: la paciencia tiene un límite. Vamos a seguir ahí en Rusia, porque hay otro elemento que se ha dado a conocer durante esta jornada y que demuestra aún más lo complejo de toda esta situación, y sobre todo las sospechas que recaen sobre el Reino Unido en cuanto a las supuestas acusaciones que está haciendo contra Rusia. Y es que este empresario que ustedes ven en pantalla, Sergei Kachuk, quien es prófugo de la justicia rusa, denunció este jueves sus temores sobre la preparación de una posible provocación por parte del Reino Unido en su contra para perjudicar a Rusia. Kachuk, quien es exdiputado de la región de Sverdlov en los Urales rusos, acusado de malversación por la justicia de la Federación Rusa, informó que decidió abandonar el Reino Unido, donde se había estado refugiando ante el temor de convertirse en víctima de un gran juego de Londres para incriminar a Rusia. El empresario prófugo aseguró que teme que puedan atentar contra su vida para luego ser presentado como un blanco de los servicios de seguridad rusos. Comentó que tras conocer lo ocurrido con el doble espía Sergei Skripal, hay que aclarar, Kachuk no es miembro de ningún cuerpo de seguridad, era un empresario, o sigue siendo un empresario, que se refugió en Reino Unido para escapar de la justicia de la Federación de Rusia, y por eso es que ha dicho que comprendió que él no representa ningún interés para el Servicio Federal de Seguridad de Rusia ni para su inteligencia en el exterior, pero sí para el espionaje del Reino Unido. De hecho, manifestó que recibió advertencias de medios de prensa británicos de que sería una víctima del Estado ruso, y en particular mencionó la insistencia del canal Sky TV por arrancarle una confesión en video de su presunta oposición al gobierno de Vladimir Putin. Ante toda esta situación, ha dicho que ha temido por su vida, ha salido del Reino Unido, ya no se está refugiando allí, y que inmediatamente que abandonó el Reino Unido, incluso sus tarjetas de crédito fueron bloqueadas, y que por ello ha estado pensando en regresar a Rusia, aun cuando sabe que en el momento que llegue allí a suelo de su país de origen, podría de hecho ser tomado por las fuerzas policiales y conducido ante la justicia para que rinda cuenta por los delitos que está siendo acusado en la Federación de Rusia, y que fueron los que provocaron que se fugara del país para tratar de evitar. Prefiere acometer su responsabilidad ante la justicia rusa antes de verse involucrado en un caso como el del ex espía
que está generando todo este conflicto y toda esta cruzada de campaña mediática antirrusa por parte del Reino Unido. Vamos ahora a nuestra segunda pausa. Al regreso vamos a tener actualidad sobre la situación del exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Por lo menos, dime quién es. Es Jorge Alejandro Rivadeneira Montes de Oca. ¡Mi mejor amigo! Oye, pero ¿acaso no acaba de regresar de los Estados Unidos? Fue amor a primera vista. No, Lucía. Voy a luchar por ti. ¡No, Alex! Nuestro amor ya tiene un fruto. El amor se estira. Miércoles 28 y jueves 29 de marzo en el Teatro Municipal de Cámara. Viernes 30 y sábado 31 en el Desnivel. Te esperamos. Y estamos ya para nuestro bloque de cierre. Como les decía, durante esta jornada se ha podido conocer que el Supremo Tribunal Federal de Brasil postergó hasta el 4 de abril la decisión sobre el pedido de habeas corpus por parte del exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y su equipo de abogados. Según se ha podido conocer a través de diversos medios brasileños, esta decisión tomada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil garantiza que Lula no será encarcelado hasta que no concluya el debate sobre su caso. Por 7 votos contra 4, los magistrados blindaron momentáneamente al líder histórico del Partido de los Trabajadores, que recuerden fue condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero por parte del circuito de la Cuarta Región Federal que está ubicado en Porto Alegre. Y por supuesto, después de esa decisión tomada en el juicio de segunda instancia, corría el riesgo de ir preso si un tribunal de apelación rechazaba sus últimos recursos para que le sea para ser beneficiado con este habeas corpus. Ahora no existe ningún riesgo de prisión hasta tanto el Supremo Tribunal Federal juzgue esa petición de habeas corpus. Así lo ha explicado Auri López, quien es profesor de Derecho Penal en la Universidad Católica de Río Grande do Sul. La discusión fue postergada para el 4 de abril porque la Corte recesa durante la próxima semana, que es Semana Santa. Y vamos ya al cierre de nuestra emisión con la imagen del día y que vamos a acompañarla también con unas declaraciones. ¿De qué se trata? Es esta foto, acá ven a Juan Antonio Fernández, diplomático cubano, ha sido embajador en varias ocasiones y en este momento está presidiendo la delegación cubana que está participando en Lima, Perú, en un foro hemisférico. Pues bien, Juan Antonio Fernández le ha dado una respuesta enérgica y contundente a un personaje que allí intentó no solo ofender a la delegación cubana que está presente allí en Lima en este evento, sino incluso a su propia nación y a todo su pueblo. Vamos a escuchar expresamente las palabras precisas, enérgicas y contundentes de este prestigioso diplomático cubano ante el intento porque no llegó a consumarse, de irrespeto hacia la isla, hacia su pueblo y hacia esa delegación cubana que se encuentra allí en Lima. Les propongo, vamos a escuchar y ver, porque es un video, la respuesta enérgica y contundente de Juan Antonio Fernández ante esta situación. Señor, al orden. No quiero ni oír mencionar la palabra que acaba de decir. Te pido que con Cuba no te metas. Payasadas en Cuba no habrá.
no vas a ir en este talante. Cesen las provocaciones y ajústate a lo que tengas que decir. Por favor. Con Cuba no te metas. Así de enérgico y contundente fue este diplomático, joven diplomático cubano Juan Antonio Fernández, en respuesta a ese intento de irrespeto contra la isla y su pueblo. En Cuba no habrá payasadas. Sin comentarios, Juan Antonio Fernández, brillante, un diplomático cubano, joven, y que ha puesto en alto el nombre de su país, de su isla, allí en ese evento en Lima. Con sus palabras, con esas imágenes, damos ya conclusión a la emisión de este jueves 22 de marzo de 2018 del programa Avia Yala Mundo, que como siempre le invitamos a que vuelvan a estar presente en sus pantallas con nosotros a las 21 horas de este viernes. Tienen a su disposición nuestro correo electrónico aviayalatvmundo@gmail.com para enviarnos sus comentarios y sugerencias, y por supuesto que le atenderemos. También seguirnos a través de las cuentas en Twitter @aviayalatvmundo y también @jcaviayala. Siempre les esperamos aquí en Avia Yala Televisión. Muy buenas noches.